Hola a todos. En el último año de experimentos aplicando metales mediante galvanoplastia, he acumulado una buena cantidad de electrolitos usados que ya se han convertido en desechos químicos. Por diferentes razones ya no funcionan muy bien, así que hay que entregarlos para su reciclaje o reciclarlos uno mismo. Así que en este episodio les contaré cómo he extraído metales como el oro, el platino o el cobre de los desechos químicos. En mi reserva tenía soluciones que contenían sulfato de cobre y níquel, así como electrolitos de oro y platino, que utilicé para recubrir diferentes objetos con metales preciosos. Obtener metal a través del reciclaje de desechos está bien. Creo que se puede empezar con algo sencillo y luego ir, por así decirlo, aumentando la complejidad. Decidí empezar con el cobre, ya que estas botellas contienen principalmente sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y varios aditivos. Decidí extraer el metal de estas soluciones mediante electrólisis y sin usar reactivos químicos. La única dificultad aquí es elegir los electrodos. Como cátodo, o sea, el electrodo negativo, se puede usar cualquier trozo de cobre. Justo tenía a mano una lámina de cobre, y el ánodo debe ser inerte, que no se disuelva en esa solución. Es bueno que me haya quedado de experiencias anteriores un ánodo de titanio prácticamente indestructible, cubierto con una mezcla de óxido de fruteno e iridio. En su lugar se pueden usar, por ejemplo, varillas de grafito, pero tienden a descomponerse durante el uso y a contaminar la solución con partículas de carbono. Así que creo que es mejor comprar un ánodo así una vez y no estar lidiando con el grafito. Después de ensamblar todo el sistema y conectar los electrodos, decidí también mezclar la mezcla con un agitador magnético. Así se puede aumentar la corriente, lo que hará que el proceso sea más rápido, y el cobre se depositará en forma de metal, no en copos. Desde el punto de vista de la química, el proceso es bastante simple. En el cátodo se libera cobre, y en el ánodo, oxígeno. Como resultado, al aplicar corriente, la solución de sulfato de cobre se separa en cobre puro y ácido sulfúrico. Todo el proceso me tomó alrededor de 12 horas, después de lo cual la solución se volvió prácticamente transparente y todo el cobre de la solución azul pasó al cátodo, que se volvió mucho más pesado y grueso debido al cobre acumulado. Las nuevas capas de cobre se separaron bastante fácilmente de la lámina de cobre, y se puede ver que después de la electrólisis, en la lámina se depositó un cobre metálico bastante brillante y limpio. Al pesarlo salió 62 gramos. Es interesante, por cierto, que estas balanzas analíticas incluso detectaban el aumento de peso debido a la oxidación del cobre poroso recién obtenido en el aire. Después de separar el cobre del ácido sulfúrico, filtro la solución resultante y la dejo para su almacenamiento. Quizás este ácido con ligeras impurezas de cobre me sirva en algún otro lugar. Después del cobre, decidí trabajar con níquel, ya que pensé que el reciclaje de los desechos de níquel sería tan sencillo como con el cobre. Qué equivocado estaba. Con el tiempo, acumulé varias botellas de electrolitos para niquelado, de las cuales no recuerdo exactamente. Creo que era una mezcla de sulfato y cloruro de níquel, y parece que también había impurezas de cobre. Al igual que con el cobre, con el níquel monté el mismo equipo, donde utilicé el mismo electrodo indestructible como ánodo, y para el cátodo decidí usar un trozo de esponja de níquel, sobre el cual, en teoría, debería depositarse níquel puro. Después de todos los preparativos, también encendí el agitador y la corriente, y después me olvidé de este equipo durante 12 horas. Al final resultó que sí. En la solución había bastante impurezas de cobre, que en lugar de níquel, se depositaron primero en el electrodo y en el fondo del recipiente. Para eliminarlas, cambié el cátodo de níquel por uno de cobre. Después de otras 10 horas, se podía ver claramente cuántas impurezas de cobre había en la solución, ya que al final se depositó una cantidad suficiente de cobre metálico en el fondo. Además, resultó que al electrólisis de tal solución con un ánodo inerte, el níquel prácticamente no se depositaba, por lo que en el cátodo y en el fondo del recipiente se liberó cobre casi puro, pero ya en forma de un polvo muy fino. Lo más probable es que debido a la formación de ácido sulfúrico, el níquel recién producido se disolviera de inmediato en él y no tuviera tiempo de depositarse en el cátodo. Filtré el polvo de cobre obtenido y lo dejé secar. Después de eso, decidí ocuparme de la extracción del níquel de la solución. Para extraer el níquel, decidí usar una placa de acero en lugar de un ánodo de titanio, que reemplazará los átomos de níquel en la solución por átomos de hierro. Con el ánodo inerte, el níquel no quería depositarse. Usé la misma esponja de níquel como cátodo, sobre la cual, en teoría, debería depositarse níquel puro y brillante. Como antes, realicé todo el proceso con agitación,
para aumentar la corriente y no perder demasiado tiempo en este proceso. Tuve que esperar alrededor de 18 horas, después de lo cual los resultados no fueron tan optimistas. En lugar de un recubrimiento brillante de níquel en el cátodo, se formaron crecimientos negros y frágiles de níquel negro y suelto. La mayor parte de este metal se depositó en el fondo en forma de polvo. Pero el mayor problema es que la propia solución se contaminó con el carbono que contenía la placa de acero. Creo que la única forma de separar el níquel del carbono aquí es con un imán. Es bueno que el níquel sea ferromagnético, y con la ayuda de un potente imán de neodimio, logré reunir en un solo recipiente la mayor parte del polvo de níquel. Lo lavé en una solución al 50% de etanol, y después, al igual que el cobre, lo dejé secar antes de la fusión. Mientras se seca el cobre y el níquel, es hora de trabajar con metales preciosos y empezaré con el platino. Del video anterior me quedó el electrolito para el platinado en bruto. ¿Por qué en bruto? Esto se debe a que prácticamente no tiene aditivos mejoradores, y consiste en una solución al 0.5% de ácido hexacloroplatínico. Esta sustancia se forma después de disolver platino metálico en agua regia. Es bastante sencillo extraer platino de este líquido utilizando una solución de formiato de sodio o sal sódica del ácido fórmico. Para empezar hay que prepararlo, así que en un vaso añado 8 gramos de una solución al 85% de ácido fórmico y 6 gramos de hidróxido de sodio puro, y luego llevo el volumen a 100 milímetros. Como resultado se obtiene una solución al 10% de formiato de sodio. Para la reacción en sí, esta solución, al igual que la que contiene platino, necesita calentarse casi hasta hervir. Después de eso, la solución de platino también necesita ser neutralizada con soda, para convertir el ácido hexacloroplatínico en hexacloroplatinato de sodio. Al realizar toda la acción, me pasé un poco con la soda, lo que hizo que la solución comenzara a volverse sospechosamente turbia. Para corregir la situación, empecé a eliminar los restos de soda con gotitas de ácido fórmico, hasta que esa turbidez desapareció. Después de probar con papel indicador, resultó que la solución estaba demasiado ácida, y el platino simplemente no precipitará de ella. Para neutralizar la solución, vuelvo a añadir un poco de soda al líquido caliente, y cuando se alcanza un ambiente ligeramente alcalino, comienza a precipitarse a simple vista un fino polvo negro de platino. Tan pronto como esto sucedió, vierto en el vaso la solución caliente de formiato de sodio, que preparé con antelación. Ahora hay que hervir esta solución durante unos 30 minutos para que la reacción se complete, y también para que las partículas del polvo de platino formado se aglutinen y el sedimento se agrande para la posterior filtración. Con el tiempo, el sedimento se ha agrandado. Ahora se puede filtrar tranquilamente y esperar a que se seque para la posterior fusión. Mientras todos los metales se secan antes de la fusión, decidí reciclar mi electrolito para el dorado. En episodios anteriores, con su ayuda hice un cuenco de oro y recubrí con oro varios objetos. Debido a esto, la concentración de oro en él ha caído a niveles críticamente bajos, y ya no funciona tan bien como antes. Además de eso, me quedaron algunas soluciones que contienen oro, en las que, al igual que en el electrolito de oro, el oro está en un complejo complicado de hexocianuro de potasio. Así que de esta solución, lo mejor es extraer el oro mediante cementación con zinc. Para esto, echo en la solución alrededor de 50 gramos de polvo fino de zinc, para que reemplace el oro de la solución por iones de zinc. La concentración de oro en esta solución es desconocida, así que añado zinc en exceso. Dado que el oro aquí está en un complejo, la reacción requiere calentamiento y agitación, y dura bastante tiempo. Para completar la reacción, dejé esta mezcla calentándose durante 10 horas. Con el tiempo, la solución cambió de color de amarillo a azul claro, y también se formó un sedimento blanco de hidróxido de zinc en el fondo. Para eliminarlo, primero vierto la parte superior transparente de la solución en otro recipiente y añado un poco de solución saturada de hidróxido de sodio. Así, el óxido de zinc debe disolverse. Después de que todo se disolvió y se asentó, vertí la parte superior de la solución y añadí ácido clorhídrico concentrado para disolver los restos de polvo de zinc que inevitablemente quedaban en la solución, ya que lo añadí en exceso. Después de disolver el zinc y enjuagar varias veces con ácido clorhídrico diluido, quedó un poco de sedimento en el fondo. Parece que esto es oro. Quizás con impurezas de hierro del electrolito. Filtro y seco este sedimento, cuidadosamente y con atención. Bueno, como resultado de todos los experimentos, tengo varios sedimentos de diferentes metales, así que creo que es hora de empezar a fundirlos.
Para esto, voy a usar mi nueva antorcha de hidrógeno, cuya temperatura de llama puede alcanzar más de 2700 grados Celsius. Se puede empezar con el sedimento de oro. Dado que en el sedimento puede haber impurezas de hierro, decidí simplemente quemarlas en una corriente de oxígeno junto con el filtro de papel. Bueno, y como el oro no se quema, debería quedarse en el crisol. Después de eso, recogí todo el polvo no magnético y decidí fundirlo en un crisol muy inusual, en un trozo de papa. Sí, en los comentarios de los videos anteriores, muchos de mis seguidores me aconsejaron fundir oro en una papa. Al principio pensé que era una broma, pero vamos a comprobar cómo es fundir oro en un trozo de papa. Resulta que la papa se convirtió en uno de los mejores crisoles, y los restos de oro se fundieron de maravilla. El carbón que se forma al quemar la papa actuó como aislante térmico, lo que hizo que el oro se fundiera muy fácilmente. Para mejorar la fusión y unir las pequeñas gotas de oro, añadí un poco de bórax a la papa, que actúa como fundente. Después de un tiempo de fusión, obtuve esta gota de oro puro. Su peso fue de 2,2 gramos, lo que equivale a alrededor de 10.000 rublos. No está mal el resultado. A continuación, después del oro, decidí fundir el polvo de platino, que después de secarse se parecía simplemente a un polvo negro. Decidí fundir el platino también junto con el filtro, y también en la papa, para no perder el metal precioso. Al fundir, añadí un poco más de bórax para que el polvo fino de platino no se dispersara y se uniera mejor en una sola gota. Debido a la extremadamente alta temperatura de fusión del platino, que es de 1768 grados, tuve que calentarla durante bastante tiempo. Después de la fusión obtuve esta pequeña gota de platino, que pesa solo 0,23 gramos y no cuesta mucho, alrededor de 600 rublos. Pero aún así, obtuve algo de experiencia en la extracción de platino de la solución. Después de los metales preciosos, decidí fundir también mis trozos de cobre, junto con el polvo de cobre que obtuve. Para esto, cargo mi cobre en un crisol de grafito y le echo un par de cucharadas de bórax por encima, para que el polvo de cobre no se oxide a alta temperatura. Ya coloco el crisol en el horno de fusión y ajusto la temperatura máxima a 1150 grados. Dado que la temperatura de fusión del cobre es de 1095 grados, es mejor calentar el metal fundido a 100 grados más, para una mejor fundición. Después de alcanzar la temperatura adecuada y fundir el contenido del crisol, vierto el cobre fundido en un molde de grafito precalentado, junto con los restos de bórax fundido. Después de que se solidifica, enfrío el crisol con agua normal. Y voilà, el lingote de cobre está listo. Después de limpiarlo de la bórax adherida, me quedó este hermoso lingote de cobre, que pesa 142 gramos. Bueno, en cuanto al níquel, me encontré un poco en un callejón sin salida. No encontré papas del tamaño adecuado para fundir esa cantidad de polvo de níquel y los crisoles resistentes al calor aún no han llegado. Y este metal probablemente simplemente se quemará en la corriente de hidrógeno y oxígeno, ya que tiene una actividad química bastante alta, así como una alta temperatura de fusión, así que ahora lo dejaré simplemente en almacenamiento, hasta que tenga los hornos adecuados para fundirlo. Pero al final logré reciclar mis desechos químicos e incluso extraer platino y oro de mis soluciones. Así que ahora creo que saben cómo hacer lingotes de metal a partir de desechos químicos. Pero si te ha gustado este video, como siempre, no olvides darle un like y suscribirte al canal, para que en el futuro puedas aprender muchas cosas nuevas e interesantes